En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, el día de hoy estamos festejando la solemnidad de Corpus Christi, cuya fiesta fue el pasado jueves. Esta fiesta es de suma importancia, pues en ella celebramos de un modo especial el más importante de los 7 sacramentos, el Santísimo Sacramento del altar, la Sagrada Comunión o Eucaristía, sacramento que contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de Dios nuestro Señor Jesucristo, que se halla presente bajo las especies o apariencias de pan y vino. Si bien es cierto que ya el Jueves Santo hemos conmemorado la celebración de la primera misa y por ende la institución del Santísimo Sacramento de la Eucaristía o Comunión, sin embargo, como el enfoque en dicho día está puesto en la pasión y muerte de nuestro Señor y por tanto está rodeado de un ambiente de luto, por eso ha querido la Iglesia instituir esta fiesta particular de Corpus Christi, para que así podamos celebrar este sacramento con pleno júbilo y alegría y con toda solemnidad. Y así al día de hoy alabemos a la divina bondad por habernos dado este santísimo sacramento, en el cual Dios entrega a sí mismo a nosotros para ser manjar de nuestras almas. Por tanto, deseamos decir primero unas palabras sobre el gran amor que Dios nos ha mostrado en este sacramento y luego sobre las disposiciones que hemos de tener para recibir dignamente la Sagrada Comunión. Y así, en primer lugar, consideremos el gran amor de Dios manifestado por nosotros en este augusto sacramento. Verdaderamente, el Santísimo Sacramento de la Eucaristía es la más grande prueba del amor de Dios por nosotros, pues si lo pensamos bien, ¿qué más podría haber hecho por nosotros nuestro Señor? ¿Qué más podría haber hecho para demostrarnos su amor? Se había hecho hombre por nosotros, llevado vida pobre y humilde durante 30 años en Nazaret, en compañía de María y José. Murió por nosotros muerte afrentísima en el patíbulo de la cruz, derramando toda su sangre preciosa para redimirnos. Nos dio desde la cruz también a su Madre Santísima, para que lo fuera también nuestra. Todo esto lo hizo por nosotros. Entonces repetimos la pregunta: ¿qué más podría haber hecho? Nos dio todo. Y sin embargo, además de todo eso, se hizo nuestro manjar. Quiso, además de todo lo que hemos dicho, hacerse comida, alimento nuestro, alimento de los fieles, para poder así unirse íntimamente a las almas que lo aman, por medio de este santísimo sacramento. Y para que veamos aún más el abismo de amor que hay en este sacramento, consideremos lo siguiente: ¿era necesario acaso que nuestro Señor instituyera este sacramento? ¿Era verdaderamente preciso que Cristo se ocultara bajo las especies de pan y vino para darnos a comer su cuerpo y sangre santísimos? No, no lo era en absoluto. Para nuestra redención y salvación fue necesario, y así lo decretó Dios desde toda la eternidad, que el Verbo, el Hijo de Dios, se hiciera hombre y muriera por nosotros. Sin esto, hubiéramos estado irremediablemente perdidos. Mas que el Hijo de Dios se hiciera comida y bebida nuestra, no era de ningún modo necesario, no era de ningún modo indispensable para nuestra salvación. Entonces, ¿por qué instituyó este sacramento? Si era prescindible, si no era necesario. Por amor. El amor fue lo que movió a nuestro Señor a instituir este santísimo sacramento, para que pudiera así unirse a las almas de sus fieles. Y por eso este sacramento ha sido llamado por muchos sacramento del amor. Y en este sentido es, en verdad, este sacramento un misterio del amor de Dios por nosotros. Y jamás penetraremos ese abismo del amor que Dios nos tiene. Pensémoslo bien, que Dios haya querido hacerse comida de los hombres, de esos seres que no han hecho ni hacen sino ofenderlo,
pecar contra Él, ser ingratos, que haya querido ocultarse bajo las especies sacramentales, a pesar de saber la cantidad innumerable de sacrilegios y profanaciones que serían perpetradas a lo largo de los siglos. Él sabía eso antes de instituirlo. La cantidad de comuniones sacrílegas, de profanaciones hechas por los herejes, tantas veces que han profanado el Santísimo Sacramento. A pesar de ver la gran ingratitud e indiferencia de los hombres, que en su inmensa mayoría, incluso entre los católicos, es triste decirlo, no aprecian como deberían este admirable sacramento, que a pesar de todo ello haya querido ocultarse y estar esperando a veces días, noches, bajo las especies de pan y vino, para poder unirse a las almas que lo aman. Es sin duda incomprensible todo esto a nosotros, nos escapa, y no podemos sino anonadarnos ante tan grande misterio de amor, y agradecer a Dios este grandísimo don que nos hace de sí mismo a nosotros. Ahora pasemos a decir unas palabras sobre las disposiciones que debemos tener para comulgar con mucho fruto para nuestra alma. En efecto, la Sagrada Comunión, cuando es recibida debidamente, santifica sobremanera al alma, pues produce una serie de admirables efectos en el alma que comulga. En primer lugar, la une íntimamente con Cristo, con Dios nuestro Señor, y por tanto con toda la Santísima Trinidad, con las tres divinas personas. Fortalece y robustece al alma. Repara las fuerzas perdidas por el pecado y ayuda a evitar recaídas en el mismo. Purifica el alma, la limpia, remitiendo parte de la pena temporal que debemos por el pecado, y une también espiritualmente entre sí, en virtud del dogma de la comunión de los santos, a todos los miembros vivos de la Iglesia. Veamos pues qué disposiciones ayudan al alma para poder obtener todos estos admirables efectos, todos estos frutos. La primera de todas las disposiciones, indispensable para poder comulgar con frutos, es el estado de gracia, es decir, estar confesados y sin pecado mortal. Pues si alguien con conciencia de pecado mortal recibiera la Sagrada Comunión, cometería un horrible y gravísimo sacrilegio, los pecados más graves que se pueden cometer. Porque el que hace eso está hollando el cuerpo y la sangre de Dios nuestro Señor. Y por eso San Pablo dice: quien come y bebe indignamente, se come y bebe su propia condenación. Por tanto, el que haya cometido pecado mortal, para poder comulgar, ha de confesarse antes de recibir la comunión. Asimismo, para comulgar con fruto, hemos de tener una preparación remota a la comunión, se suele decir, que consiste básicamente en cumplir, por una parte, nuestros deberes de Estado, hacer uno lo que le toca, lo que tiene que hacer, cumplir con ello, y por otro lado buscar estar lo más apartados del pecado, no solo el pecado mortal, evidentemente, uno tiene que confesarse antes, como decimos, pero también el pecado venial, combatir el pecado venial deliberado y tratar de reducir al máximo los pecados que nacen de nuestra flaqueza, y apartarnos también del mundo y todas las cosas mundanas, películas, novelas, música, redes sociales, etcétera, etcétera. En otras ocasiones ya hemos dicho, buscar apartarnos de todo ese tipo de cosas para que podamos tener y mantener en nosotros un espíritu de recogimiento. Nos ayudará en general a todas nuestras oraciones y en particular para que podamos hacer nuestras comuniones mucho más provechosas, para poder hacerlas con más fervor, con mucha más devoción. Y respecto a la preparación próxima, que consiste en los actos que uno realiza inmediatamente antes de recibir la comunión, los principales han de ser los siguientes. Primeramente, tener rectitud de intención, es decir, que al comulgar nos acerquemos por el solo deseo de agradar a Dios y de poder crecer en su amor, no para aparentar, no porque los demás comulgan, para que me vea la gente,
o para que no piensen que estoy en pecado, cometiendo un sacrilegio gravísimo, que a veces puede ocurrir, no, sino para agradar a Dios. Y esto aunque yo me sienta frío, tibio, no como voy a comulgar, si no siento ese fervor y devoción que debiera. Al revés, hay que acercarse por eso. El que está frío tiene que acercarse al fuego, como dicen los santos. Entonces, si uno está frío en el amor a Dios, hay que acercarse a comulgar. Simplemente, eso sí, con rectitud de intención, queriendo que esa comunión sirva precisamente como remedio, como medicina a esa falta de amor que uno tiene. Y debemos también, antes de comulgar, hacer un acto de fe, recordando que allí, bajo la apariencia de la hostia, está Dios realmente presente. Que al comulgar, aunque nuestros sentidos nos digan otra cosa, sin embargo, no estamos recibiendo un pedazo de pan, sino el verdadero cuerpo de Cristo, como se enseña la fe. Y a este acto de fe será utilísimo añadir también actos de caridad y esperanza. Asimismo, también debemos ejercitarnos en la humildad antes de recibir la comunión, recordando que somos pecadores y que por nuestra condición de pecadores somos indignos de acercarnos a la comunión, de participar de ese divino manjar, y que si nos acercamos es por pura misericordia de Dios, que Él es el que nos llama y nos dice que comulguemos, no porque lo merezcamos, sino porque Él es misericordioso. Y entonces tratar de decir con todo el afecto de nuestra alma esas palabras que pone la Iglesia en nuestros labios antes de comulgar. Domine non sum dignus, ut intres sub tecum meum. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mi morada. Y después de comulgar, para sacar el mayor fruto posible de la Sagrada Comunión, hemos también de dedicar algún tiempo a la acción de gracias. Y esto es importante, que aquí solemos ser bastante flojos. No es raro que uno comulga y pasamos como si nada a otra cosa. No le damos el debido tiempo a la acción de gracias. Agradecer a Dios que lo he podido recibir, que lo tengo dentro de mí, en mi pecho, y adorarlo allí presente. Entonces, en la medida de lo posible, debemos siempre tratar de dedicar por lo menos unos 15 minutos a la acción de gracias. Los santos le dedicaban mucho más. Entonces, nosotros por lo menos, ya que no somos santos, tratar por lo menos unos 15 minutos, estar en oración, recogidos, agradeciendo a Dios de haber podido comulgar. Y también además es el momento de la acción de gracias, cuando uno tiene a Dios dentro de sí, es el momento más oportuno y propicio para impetrar de Dios las gracias que necesitamos y para pedir por aquellos que amamos. Para concluir, digamos unas breves palabras sobre la comunión espiritual. Consiste esta en un vivo deseo de recibir a Jesús sacramentado, de recibir la Sagrada Comunión. Eso es la comunión espiritual, que yo quiera comulgar, no pudiéndolo hacer, que tenga ese deseo. Y la comunión espiritual tiene una gran eficacia santificadora, pues puede producir los mismos efectos que la Sagrada Comunión, es decir, unirnos con Cristo, con la Santísima Trinidad, fortalecer el alma, robustecerla, reparar las fuerzas perdidas, prevenir contra los pecados futuros. Todo eso también, la comunión espiritual, cuando es hecha correctamente, lo puede producir en nuestra alma. La diferencia entre la comunión espiritual y la comunión sacramental es que la comunión espiritual depende totalmente de las disposiciones y del fervor del que la realiza, mientras que la comunión sacramental siempre produce la gracia ex opere operato, como se dice en teología, por la misma obra realizada, es decir, por el puro hecho de que yo recibo la Sagrada Comunión, siempre recibo gracia, siempre me santifico. Eso sí, si tengo mejores disposiciones, recibo aún más gracia, pero siempre me santifico. En cambio, la comunión espiritual depende totalmente del acto que yo hago, de mi disposición y fervor, y es ex opere operantis, como se dice, por obra del que la realiza. De eso depende su eficacia. Sin embargo, es importante saber y tener en cuenta que la comunión espiritual en algunos casos puede llegar a santificar al alma, incluso más que la misma comunión sacramental. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando alguien hace la comunión espiritual con mucho más fervor y devoción que el que hace la comunión sacramental. En paridad
de condiciones, de disposiciones, siempre que comulga sacramentalmente recibe más gracia, porque es el sacramento. Pero si pasara que una persona hace una comunión sacramental y otra es una comunión espiritual, y el que la hace sacramentalmente está tibio, algo distraído, lo hace, pongamos, por rutina, y al revés, el que la hace espiritual, está con mucho fervor, mucha devoción y buenas disposiciones, el que la hace espiritual puede y recibe mucho más gracia que el que la hace sacramentalmente. Entonces, en base a eso, va la resolución de hacer comuniones espirituales y tratar de hacerlas siempre con mucho fervor, con mucha devoción, para así unirnos a nuestro Señor y para poder recibir todos los efectos o frutos que decimos de la Sagrada Comunión. Y la comunión espiritual se puede hacer varias veces al día, no tiene límite. Y en ese sentido, sería bueno que uno tome la costumbre de hacerla siempre en las oraciones de la mañana y de la noche, y tal vez también cuando uno reza el rosario, o algunas otras oraciones que uno tenga costumbre. Como decimos, la comunión espiritual es ese deseo de recibir a nuestro Señor. No es algo que se demore mucho, pues unos segundos. Y ni siquiera hace falta formularlo, uno puede formular con palabras, o puede ser simplemente ese mismo deseo del corazón, internamente. Entonces buscar hacer muchas comuniones espirituales y también tratar, cada uno en la medida de lo que nos sea posible, de recibir con frecuencia la Sagrada Comunión, de venir a la misa para poder comulgar. Pues como hemos dicho, la comunión nos santifica muchísimo, si la recibimos con las debidas disposiciones. Y así en este día, demos gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo, por haberse dignado quedarse con nosotros bajo las especies de pan y vino. Agradezcámosle y pidámosle la gracia de poder recibirlo siempre con fervor, con devoción y con fe viva. Quiera María Santísima interceder por nosotros para que así sea. Ave María Purísima, María Santísima. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.